El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel 17. Vamos a leer 3 versículos, 45, 46 y 47. Bueno, y este pasaje nos relata la victoria de David frente a Goliat. Sabemos muy bien que David lo venció con una honda y una piedra lisa del arroyo, que él la arrojó contra el gigante, y este gigante tenía un orificio allí en la frente por donde únicamente podía pasar la piedra, y allí se clavó y allí lo derrotó. Finalmente él toma la espada de Goliat y le termina cortando la cabeza, y de esa manera consumando la victoria sobre este paladín y sobre todo el ejército filisteo. También sabemos la historia de David, ¿verdad? David era un muchacho, era el último hijo de Isaí, que cuidaba las ovejas de su padre. Él estaba a cargo de ella, y el Señor le dice a Samuel, el profeta, que vaya a la casa de Isaí para levantar a uno de los hijos de Isaí como rey. ¿Por qué? Porque Saúl, el que era rey, había sido desechado a causa de sus muchos pecados. Entonces Dios levanta a otro, levanta a David, ¿sí? Samuel se dirige allí, hasta ese lugar, y bueno, empezaron a pasar los hermanos, y el Señor le decía, este no, este no, este no, y cuando llega David, dice, a este úngelo. Entonces en ese momento, él agarra el cuerno de aceite, que era un recipiente bastante amplio, con aceite, y lo arroja sobre la cabeza de David. Esto significaba que la unción del Espíritu Santo vendría sobre él, y también significaba que David iba a ser rey, ¿sí? Cuando nosotros luego vemos capítulo siguiente, la batalla de David con Goliat, inmediatamente nosotros decimos, bueno, el Señor lo ungió para la batalla. Hay un poder sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de David. Dios lo preparó a David para que enfrentara esta batalla y las que vinieran, y para que fuera rey, y de hecho fue el mejor rey de la historia de Israel. No, realmente Dios lo capacitó a David, y estamos hablando bien, estamos diciendo bien, es correcto. Pero cuando nosotros miramos un poquito el texto, tenemos que darnos cuenta que hay también un aporte del Espíritu Santo en la vida de David, que David tuvo que favorecer. David tuvo que ser sensible a ese accionar del Espíritu Santo para provocar en él justamente algo que sería decisivo a la hora de enfrentar a Goliat y de vencerlo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo vamos a leer, lo vamos a saber a partir de la lectura. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del crecimiento espiritual de David. El crecimiento espiritual de David. David no era solamente una persona ungida, era una persona que había crecido en el Señor. El Espíritu Santo es quien trabaja en cada una de nuestras vidas, y el crecimiento se produce a partir de nuestra disposición a ser moldeados por el Señor. Bueno, hay una historia en el libro de Jeremías donde lo describe de la mejor manera. Creo que es bien gráfica esta,
cuando Dios lo lleva al profeta a la casa del alfarero, y el alfarero estaba trabajando el barro y haciendo una vasija. En el medio de ese trabajo del alfarero, la vasija no le agrada, entonces la deshace y empieza a hacer otra nueva. Dios le dice al profeta: yo no puedo hacer eso con la casa de Israel, no puedo hacer eso con mi pueblo, es decir, cancelar la vasija que se está haciendo y recomenzar otra. Bueno, el profeta asiente, ¿no? Dios es Dios, Él puede hacerlo. Y de hecho Dios lo hace con cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que lo acepta como Señor y Salvador de su alma. A partir de ese momento hay un proceso en el cual el Señor nos va llevando en el crecimiento espiritual, en un desarrollo espiritual. Y que cada uno de nosotros debemos, insisto, favorecer la obra del Espíritu Santo, reconocer el accionar del Espíritu Santo, entender qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. ¿Qué de lo que vamos a hacer o vamos a decidir nos favorece para el crecimiento espiritual? ¿Por qué digo esto? Porque el crecimiento espiritual es importante a la hora de enfrentar las batallas, grandes o pequeñas, que tengamos que enfrentar. Acá lo vemos a David hablando como una persona madura, pero era un joven nada más. El paladín lo maldijo, invocó sus dioses y soltó una maldición. Con su boca soltó una maldición sobre David, y David contrarrestó la maldición con fe y autoridad, creyendo y sabiendo en quién estaba confiando. En primer lugar leímos: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Bueno, la Biblia describe la grandeza de la armadura de este hombre, porque medía 3 metros. Mas yo vengo a ti en el nombre. ¿Cuántos jóvenes conocen el poder del nombre de Jesús? ¿Cuántos adultos conocen el poder del nombre de Jesucristo? Porque David no fue a pelear con una honda, fue a pelear en el nombre de aquel al cual él servía. David era una persona que conocía la autoridad del nombre de nuestro Dios. Jesucristo, cuando vence, nos dice: me ha sido dado un nombre, para que en mi nombre... ¿Cuántos creyentes conocen la autoridad y el poder del nombre? Y esa es la razón por la cual muchos creyentes son derrotados en sus batallas, porque no conocen el poder del nombre de su Dios. No lo esgrimen como si fuera una espada para pelear las batallas y para vencerlas. Y es por eso, por la falta de crecimiento espiritual, la falta de desarrollo en el Señor. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, pero no lo dejamos trabajar. No le permitimos a Él concluir la tarea que Él está empezando. Él, cuando empieza algo, lo termina. Y si no lo hace es porque nosotros se lo impedimos. Porque nosotros empezamos a hacer cosas que no nos convienen, que no nos favorecen. Es como que, permítame el término, como que jugáramos en el reino del Señor. Pareciera que nosotros somos personas que no entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo. Cosa que David sí entendía. David sí sabía muy bien lo que estaba significando. Había una batalla, había 2 ejércitos, había un paladín y había algo que se ponía en juego, y era el nombre de Dios. David, que entendía esto, él comprendía, había sido desarrollado por el Señor. Bueno, David le dice a Saúl que él había peleado con el oso y el león, pero la realidad es que hubo algo más que pelear con el oso y el león. Hubo
un conocimiento de ese Dios, un entender a ese Dios, una comprensión de ese Dios. Si nosotros no lo comprendemos, si nosotros no lo entendemos, no podemos ser quien debemos ser. Jesucristo buscaba esto entre sus discípulos y le dice: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Pedro inmediatamente por el Espíritu Santo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se asombra y dice: no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo, por esa piedra, por esa palabra, en esa palabra yo edificaré mi iglesia. El conocimiento, la formación, el desarrollo personal. Lamentablemente en este tiempo donde se tiene tanta información hay poco crecimiento. No hay creyentes tan desarrollados como en otros tiempos, porque justamente estamos distraídos en tantas cosas, ocupados en tantas cosas, yendo de un lado para el otro, que nos estamos perdiendo el crecer en el Señor. Por último, el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Un muchacho que entendía lo que no entendía todo el ejército de Israel, lo que no entendía Saúl, lo que no entendía Abner, que era el general del ejército, que de Jehová es la batalla. Mi hermanos queridos, necesitamos crecer en el Señor, ser desarrollados por el Espíritu Santo. La tarea invisible del Señor se realiza todos los días y nosotros debemos favorecer, rindiendo nuestro corazón cada día al Señor para que la obra del Espíritu de Dios se ejecute en nuestras vidas. Y cuando llegue el momento de demostrar cuán crecido estamos, lo podamos hacer bajo la autoridad del nombre, la ejerzamos y venzamos para la gloria del Señor, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Dios quiere vencer a través de nosotros y necesita personas crecidas, maduras, desarrolladas para la batalla y así alcanzar la victoria. Oramos, Señor y Padre, te rogamos, Señor, que tú levantes una generación de personas que conozcan tu nombre, Señor. ¿Cuántos en estos días, Señor, están distraídos, preocupados por las cosas materiales, por tratar de alcanzar, Señor, el disfrute de este mundo, Señor? Pero en ese interín de hacer tantas cosas, se están perdiendo la oportunidad de conocerte como hay que conocerte a ti, Señor. Y llegado el día de la batalla, Señor, poder estar capacitados para enfrentarla y para vencerla, porque ese es tu propósito, Señor. Ayúdanos en este día a crecer, Señor. No importa el tiempo de creyente que tengamos. David era un muchacho, pero era una persona crecida en ti, que sabía muy bien lo que estaba sucediendo y cómo vencerlo, Señor. Por eso alcanzó una victoria aplastante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga.